Martes 16 de agosto de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: Os aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, el Evangelio de hoy es la continuación del Evangelio del joven rico. Y hoy el Señor nos va a exhortar fuertemente sobre el apego a las riquezas. Vamos a meditar 3 mensajes. Primero, no más apegos. Segundo, no confíes en tus fuerzas. Tercero, lo que el demonio te oculta. Vamos con el primer punto, no más apegos. Escuchemos qué dice Jesús en el Evangelio. Os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Por supuesto, Jesús no está recriminando en sí mismo la riqueza de una persona. Él mismo tenía amigos adinerados. Pensemos, por ejemplo, en su amigo Lázaro. De manera que lo que el Señor está recriminando no es la riqueza, sino el apego a las riquezas. Y para ello pone esta tremenda comparación, bastante hiperbólica, muy propia del modo oriental de hablar, sobre lo difícil que es que un camello, un animal de este tamaño, ingrese por el ojo de una aguja. Ha habido muchas explicaciones a lo largo de la historia. Algunos dicen que un camello es un tipo de hilo, otros dicen que el ojo de la aguja era una puerta que había en la Jerusalén de entonces. Pero los exégetas y teólogos, digamos más estudiosos, han llegado a la conclusión de que el ejemplo es tal cual lo propone el Señor. Es un modo hiperbólico de hablar, un modo bastante oriental, donde el Señor quiere expresar la imposibilidad que una persona tiene si está apegada a las riquezas para entrar al reino de los cielos, para salvarse. De manera que está diciendo que sería más posible que un camello, un animal de ese tamaño, entrara por el ojo de una aguja, así de pequeñita como es. Sería más fácil esto que el hecho mismo de que una persona apegada a sus bienes terrenales entre al reino de los cielos. Sí, amigos, esto es lo que está diciendo el Señor. Así de radical es el mensaje. Empecemos diciendo que los bienes terrenales no son malos en sí mismos. Las riquezas, la posesión de bienes, es algo que Dios nos ha dado. Pensemos, por ejemplo, en lo que hizo cuando creó a Adán y Eva. Les dio un bello jardín para cuidar, para administrar. De manera que los bienes en sí mismos no son el problema. El problema es el apego que nosotros tenemos a esos bienes terrenales después del pecado original. El tener no es algo malo en sí mismo. Lo que es malo es el apego desordenado a ello. Por eso, para que haya un correcto uso de bienes, debemos examinar 3 cosas. Primero, el origen de los bienes. Es decir, lo que he conseguido es moralmente lícito, no lo conseguí a través del pecado, es además civilmente legal, no lo conseguí a través de negocios turbios, de cosas ilegales. El uso es lo segundo que deberíamos analizar. ¿Tengo demasiado apego a esto? Supongamos que lo haya conseguido muy bien, pero luego estoy demasiado apegado a estas cosas. ¿Dejo a Dios, dejo a mi familia, sacrifico mi salud por los bienes terrenales? Lo tercero es el fin que tienen estos bienes. ¿Para qué lo utilizo? En primer lugar, obviamente, para saciar mis necesidades y las de los míos. Pero me quedo allí, no hago caridad,
O tal vez despilfarro de una manera extravagante todo lo que tengo mientras las personas a mi alrededor mueren de hambre, mientras la compasión no existe en mi corazón. Solo me dedico a mí, a mis gustos, a mis apetitos, a comprar cosas excesivamente caras. Queridos amigos, es un examen que nos está haciendo el Señor hoy. Si nos preguntamos todo esto y en conciencia nos damos cuenta que estamos apegados, entonces hoy le tenemos que decir al Señor: ayúdame, Señor, ayúdame a desapegarme a esto, ayúdame a que estos bienes que me has dado sirvan a los demás también, ayúdame a ganarme el cielo con estos bienes. Segundo, no confíes en tus fuerzas. Cuando los apóstoles escucharon esto, quedaron sorprendidos y dijeron: entonces, ¿quién puede salvarse? Dice el Evangelio que estaban espantados. Y es que entonces se creía que la persona que tuviera muchas posesiones económicas era muy bendecido por Dios. Creían que la riqueza era proporcional a la bendición que Dios le había dado a esa persona. Y ahora el Señor les estaba diciendo: no, hay personas muy ricas que no entrarán al reino de los cielos. Y Jesús entonces les dice: para los hombres es imposible, pero Dios todo lo puede. Lo que está diciendo el Señor es: cuidado, no depende de nuestras fuerzas la salvación. El único que nos puede dar la fuerza para desapegarnos de los bienes es Dios. Debemos entender que los bienes son medios que Él nos ha dado para llegar al cielo, pero como estamos inclinados desordenadamente a ellos y nos damos cuenta que cuando tenemos un poco más de dinero en nuestro bolsillo, terminamos gastándolo innecesariamente, hasta llegando al pecado con ello, entonces lo que el Señor está diciendo es: pide ayuda a Dios, pide ayuda a la gracia. Solo no vas a ser capaz, solo Dios te puede dar la gracia de salvarte. Claro, es natural que haya una sana confianza en uno mismo. No me refiero a que uno no pueda confiar en aquellos dotes, en aquellas cualidades que Dios le ha dado. Pero hay que aclarar que mis fuerzas nunca me alcanzarán para salvarme. Ni todos los dotes, ni todas las cualidades que tengo me servirán para llegar al cielo si no me uno a Dios. Por eso debemos repetir una y otra vez: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Es esa bellísima oración de San Agustín que se debe convertir en un itinerario de vida espiritual para nosotros. Tú puedes estar pensando: Wilson, yo soy apegado. Yo soy de esas personas que tal vez tiene tantos apegos que si sigo así no voy a entrar al reino de Dios. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Llenarme de orgullo? ¿Decir que el evangelio es demasiado radical? No. Lo que debemos hacer es decir: Señor, ayúdame. Ayúdame, yo soy como ese joven rico tan apegado a las riquezas que me cuesta dificultad seguirte, que me cuesta dificultad amarte de verdad, me cuesta dificultad hacer caridad con los otros. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Concédeme la gracia de ser una persona desprendida. Concédeme la gracia de no estar buscando las riquezas como el fin último de mi vida, sino como un medio que me das. Y si me das un poco más, ayúdame a no estar buscando siempre elevar mi nivel de vida, sino elevar mi nivel de caridad. Tercero, lo que el demonio te oculta. Empecemos diciendo qué es lo que el demonio te muestra al momento de seguir a Jesús. Lo que él te muestra es la renuncia. Él te dice: mira, si sigues a Jesús, entonces tienes que dejar tu casa, tus hermanos, tus hermanas, tu padre, tu madre, tu mujer, tus hijos, tus tierras. Es todo lo que se menciona hoy en el Evangelio. Eso es lo que el enemigo te muestra, lo que debes dejar. Y por eso mucha gente dice: no me interesa seguir al Señor, yo no quiero renunciar a todo esto. Pero es que el demonio te oculta lo que vas a recibir a cambio. Jesús dice hoy en el Evangelio: quien haya renunciado a todo esto recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Obviamente hay que entender bien a qué se refiere el Señor con renunciar, por ejemplo, a la familia. Habría que entenderlo adecuadamente. No es que yo dedico mi vida a servir al Señor y entonces me vuelvo un irresponsable. Acá el Señor está hablando de algunas personas a las que Él ha llamado particularmente a dejarlo todo para seguirle en la vida consagrada. Pero también nos habla a nosotros cuando de repente debemos poner en una balanza nuestra familia y nuestra fe. Y obviamente siempre debemos optar por Dios en primer lugar. No para despreciar a nuestra familia, sino porque si estoy unido a Dios puedo amar en verdad a mi familia. Pero yo no puedo decir que voy a pecar para no quedar mal con mi familia. Lo que está diciendo el Señor es que aún la familia, siendo lo más valioso, pues queridos amigos, si la ponemos en una balanza, aún así Dios debe ser el primero. Pero pensemos en las renuncias
en general que todos los católicos debemos hacer. La renuncia al pecado, la renuncia a la mundanidad, la renuncia al placer, poder y tener desordenado. Uno a veces piensa, yo no soy capaz de todo esto, qué vida tan amargada. Amigos, el Señor está diciendo, no, si me sigues, vas a ver que incluso en esta vida vas a vivir mucho mejor. 100 veces más de lo que los mundanos viven acá. 100 veces mejor de lo que la gente de mundo, con todos sus placeres malsanos, viven acá. Y se los digo, quienes empezamos un proceso de conversión, quienes antes estábamos en las tinieblas y hoy vinimos a la luz de Cristo, debemos reconocer que nuestra vida es mucho más feliz, una vida mucho más tranquila, una vida mucho más llena de alegría interior, una vida mucho más plena, incluso desde aquí, que la que vivíamos antes. Lo que el Señor está diciendo es que si le seguimos a Él, no solamente heredaremos la vida eterna, que eso sería un motivo suficiente para seguirle, aunque en esta vida tuviésemos una vida desgraciada. Pero no, el Señor está diciendo que incluso desde esta vida, quienes le siguen van a experimentar el cielo. Con sufrimientos, con tentaciones, con ataques. Pero queridos amigos, créanme, el Señor desde esta vida te dará a pregustar las delicias del cielo. No te dejes engañar por Satanás. Oremos. Amado Señor, te suplico que arranques de mí todo apego a los bienes terrenales, todo apego a aquello que no seas tú. Te pido perdón por todas las veces en que he confiado demasiado en mí mismo, por todas las veces en que he creído que con mis propias fuerzas puedo salvarme. Señor, qué tonto he sido. Hoy, de nuevo confieso que por mis propias fuerzas no puedo nada, que solo jamás podría salvarme, que tú eres mi Señor y mi Salvador. Finalmente te doy gracias porque con el Evangelio me muestras lo que el demonio trata de ocultarme. Me muestras, Señor, que el seguimiento de tu Evangelio trae el 100 por 1 aquí en la tierra y la eternidad, aún con persecución, pero la eternidad a tu lado. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, no más apegos. Segundo, no confíes en tus fuerzas. Tercero, lo que el demonio te oculta. Compromiso. Vamos a compartir hoy algo con un necesitado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.